raro porque siempre prendían como entre las 3 y 3 y media de la mañana, 3:33, y pues normalmente siempre eran los juguetes que con los que mi hijo jugaba más temprano, con los que usaba siempre en el día prácticamente. Entonces, pues hagan de cuenta que estábamos dormidos. Las primeras veces nada más me pasaba a mí porque pues no estaba mi esposo. Y yo dije, ay, a lo mejor, pues no sé, pasó un ratón o pasó un bicho. Pero ya después de eso, como que se frecuentaba mucho, era casi del diario en las noches. Si no sonaba ahora sí la sonaja, se prendía un caballito que no tenía pilas. Para ese entonces yo creo que ya tendría unos 15 años y no tenía pilas porque yo ya lo había checado. Y es más, no lo usaban, o sea, ese estaba ahí como que abandonado. Ese se lo regaló un cuñado mío a mi hijo. Y también ¿cómo se llama? Un tren, pero ese tren tenía un payaso, o sea, estaba como que la cara del payaso. Luego de eso, ese tren tenía como que un sensor, así en la parte de enfrente, porque si iba a chocar con algo, pues se regresaba y buscaba partes donde no hubiera nada que le estorbara. Y ese tren siempre, esa hora en la noche, como que se empezaba a prender y se metía abajo de la cama y daba vueltas ahí, vueltas y vueltas. Luego de eso también tenía mi hijo una guitarra que tenía números, decía letras. Todo esto, los juguetes son de pila. Son, pues les metes pila y empiezan a cantar y eso. Entonces, la guitarra empezaba a decir el número 3, el número 3, el número 3. O a veces empezaba a chillar como la borreguita del animalito que estaba ahí. Siempre era a las 3:33 de la mañana. Siempre a esa hora, o sea, no sé, como que tenía, no sé si era algo muy... Ay, no sé cómo explicarlo, porque hagan de cuenta que yo checaba la hora y eran 3:33 de la mañana y la guitarra empezaba 3, 3, 3. Para ese entonces la guitarra pues tenía las pilas. Ya cayó un día que mi esposo pues no fue a trabajar y empezó otra vez a sonar. Y le digo, ¿sabes qué? Pues es la guitarra. Y él, yo siento como que no me creía. Hasta ese día le digo, hay que checar la hora, y ya pues la checamos y sí, era la misma hora, eran 3:33 de la mañana. Y le digo, párate y quítale las pilas. Pues ya se levantó, se las quitó y ocultamos la guitarra. También le quitamos las pilas al trenecito y el burrito, esa cabeza de caballo que tenía también lo escondimos. Todo ese tipo de cosas que llevaban pilas, pues mejor lo escondimos. Y también le quité las orejas a mi hijo porque pues siempre como que se movían solas en la madrugada. Entonces, pues la verdad sí me daba algo de miedo y no era como que, ay, pues es algo normal, porque digo, bueno, ¿cómo coincide que es la hora y es el número que empieza a decir la guitarra? Y el trenecito empezaba a cantar la canción como la de, ay, no sé, un payaso riéndose y muchos niños jugando. Y el caballito no tenía pilas, ese se lo dio mi cuñado a mi sobrino. O sea, era nada más pues para que jugara el palito con la cabeza, ¿no? Pero pues no tenía nada de pilas y empezaba a hacer un sonido como que se trababa, empezaba. Pero se iba trabando varias veces. Y ya entonces lo ocultamos todo eso y se lo quitamos a él. Hasta después que ya nació mi hija, que ella tiene 3 años, pues le compramos un muñequito de esos que son perritos que aprenden los bebés a hablar y todo eso. Pero cabe destacar que nosotros habíamos evitado comprar todo tipo de muñecos de pila. Pues comprábamos, no sé, peluchitos y pelotas y eso, pero juguetes que llevaran pila, no. Pero dijimos, bueno, pues vamos a hacer una excepción, a lo mejor ya no vuelve a pasar. Entonces, era una noche que hacía un chingo de frío. Ya estábamos acostados y para eso el muñeco o el perrito se quedó abajo de la cama. Y ese era de pila porque decía números, decía letras, decía palabras, canciones. Ajá. De hecho, es más, mi hermana me comentó que yo ese perrito no lo comprara porque pues ella me dijo, yo tengo uno que también le compré a mi hija y es perrito. Ella me dijo, no, pues se prende en la noche. Y yo, ¿cómo se va a prender? Me dijo, no, pues sí. No le di tanta importancia porque dije, pues a lo mejor la niña, no sé, lo aplastó accidentalmente. Pero ya después de eso, el perrito ese en la noche empezó a cantar.
y también eran las 3:30, 3:33, no pasaba de esa hora. Y siempre me tocaba de que pues yo lo escuchaba porque pues todos dormidos. Entonces empezó la canción de 1, 2, 3 y como un trenecito y empezaba a cantar y yo dije, ay no. Yo dije, bueno, a lo mejor se está aplastando un botón, pero no, porque empezó a cantar otra y otra, la de la lechuza, vamos a dormir y así. O sea, fueron canciones que se fue repitiendo varias veces y yo dije, ay no, entonces esto ya no es normal. Le hablé a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? El muñeco está cantando. Y es para eso, imagínense, prendía un foco así bien, que se veía porque como que iluminaba mucho. Ajá, muy resplandeciente. Ajá. Entonces, empezaba a cantar y cambiaba de colores. Yo dije, ay no. Y entonces pues mi esposo viene y ya lo baja. Después mi hija pues lo jugaba todo el día y otra vez se nos quedó el muñeco en la cama, pero esta vez en la parte de arriba de la cabeza. Y ya pues estábamos durmiendo y yo dije, no pues ya vamos a dormir, no, se me fue porque ya estaba cansada. Y otra vez empieza a sonar el muñeco, el perrito. Y yo dije, ay no. Y volvió a hacer lo mismo. Yo checo la hora y era la misma hora. Entre 3, 3:30, 3:33 es la hora en que los muñecos empezaron a cantar. Y yo dije, ay no. O sea, hubiéramos hecho caso que pues no teníamos que comprar eso porque ya habíamos tenido otros casos así con mi hijo, que se prendían los muñecos que llevan pila. Y mi hermana también me comentó que el mismo perrito empezaba a cantar. Vengo y le hablo a mi esposo. Y ya pues para ese entonces ya no ocupé decirle, ¿sabes qué? Apágalo o el perrito está cantando. Ya viene él y rápido vio que el perrito empezó otra vez a hacer lo mismo. Y para ese entonces, es más, el perrito estaba boca arriba, no había nada que lo estuviera aplastando. Y ya pues lo quitó y le quitó las pilas y ocultamos el perrito otra vez. Y hasta ahorita pues no tenemos juguetes que tengan pila, ni pues nada que se pueda aplastar manualmente y empiece a cantar, porque pues ya tenemos varias experiencias de ese tipo de muñecos. Y también pues ya platicando con ella, yo le dije, bueno, oye, pasó esto. Y me dice, no, ¿sabes qué? También los muñecos en mi casa. Y ya ella me platicó de sus muñecos, ¿no? Que era una nutria o qué era. Ajá, le compraron una nutria a mi niña y esa nutria como que respiraba, era como, más que nada como para dormir, pero tenía un sensor como de respiración. Entonces, pues yo se la empecé a poner a mi niña pues en la noche, pues para que durmiera y pues sí se dormía, pero pues me entró el miedo y le quité las pilas. Entonces, pues ya después nada más la jugaba pues así, sin pilas, sin nada, para ya no escuchar como la respiración o tener el sensor tan cerca. Se la quité y la jugaba y en la noche pues ahí la dejaba. Y pues en la noche se prendía y, o sea, también tenía una luz amarilla y también se prendía, se veía la iluminación en el cuarto y se escuchaba la respiración, incluso cuando ya no tenía las pilas. Entonces, pues lo que hice, pues me espanté y la quemé, mejor la quemé, porque pues también ya me había pasado, al igual como dijo mi hermana, con el perrito. Era un perrito de esos que venden en el Coppel, que enseñan a los niños a hablar, que tiene canciones, tiene colores, tiene números, pero pues siempre tienes que aplastarle el corazón, pues por así decirlo al perrito, para que pueda sacar el sonido, una canción o números o así. Y también me pasó igual, mi niña se lo quedaba en la noche y pues yo decía, no, pues se prendió porque tal vez con un mal movimiento o con el pie o algo, pues se prendía, ¿no? Entonces lo que hice también, pues le quité las pilas y ya nada más se lo daba yo así. E incluso lo lavaba porque lo llegué a lavar. Pues como ya no tenía las pilas más que el corazón, ya así lo jugaba. Y también me pasó que se prendía en las noches y se ponía a cantar, se ponía las canciones, e incluso sonaban canciones que ni siquiera tenía el muñeco, o sea que yo las había escuchado que las tuviera, o sea, no las tenía. Y así se ponía a cantar a las 3:30. Y pues mejor ya no lo utilizamos, lo guardé. E igual ya no lo utiliza porque pues sí ha pasado así muchos casos de que se prenden los muñecos e incluso cuando no tienen pilas. Y pues eso fue mi experiencia con esos juguetes.
Y el perrito ese también era por niveles. Hagan de cuenta que como que le aplastas y le tienes presionado unos segundos, se pasaba al nivel 2. Ah, sí, sí. Eran como niveles más fáciles. Ujú. El primer nivel te enseñaba las letras, el abecedario, las vocales. Bueno, el segundo nivel eran colores, números, pero ya el tercer nivel eran las canciones. Ujú. Y pues imagínense, el perrito pues no era posible que lo estuviéramos presionando mucho porque para eso tenía que pasar los 2 niveles para llegar al tercero, que era el de las canciones, y no, empezaba a cantar directamente Ajá, se ya las aprendía a canciones. cantar solito, o sea, no Ajá. se esperaba que, por ejemplo, tú le picaras No, y sonaron, o sea, no, nada más así se prendía y empezaba a tocar lo que él quería. Y Ujú. pues no era pues algo normal, por así